Vamos a compartir en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 14. Amén. Hechos 2, 14. Dice entonces la palabra del Señor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: ¿Listo? Y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Muy bien. Cada vez que leo Pedro me acuerdo del famoso mapache ese, ya es como... Ya. Entonces, pero esta palabra tiene una razón de ser. El fin de semana tuvimos un tiempo glorioso. ¿Cuántos se sintieron gozosos el fin de semana? ¿Cierto? Nos sentimos gozosos el fin de semana, pero eso tenía una razón de ser. ¿Cuál era la razón por la cual estábamos gozosos? Era porque el Espíritu Santo estaba trabajando en nosotros. El Espíritu Santo empezó a hacer algo en nosotros, y fue desde cuando llegamos, desde cuando nos dijeron aceptas, desde ahí en adelante fue algo que el Señor empezó a hacer en nuestras vidas. ¿Ustedes saben? Entonces, pero ¿cuál es el tema? ¿Cuándo parte todo esto? Porque el Señor, antes de que Él se fuera, Él dijo: os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les enviaré otro consolador. ¿Se acuerda de eso? Otro del mismo tipo, ¿se acuerda? Otro como yo, cuando le dijeron otro consolador, ¿se acuerda? Otro consolador, el cual os guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, pero este Espíritu Santo no fue derramado sino hasta cuando Jesús ya se fue. Jesús se fue, y todos, cuando Jesús fue alzado en una nube, y había muchos ahí abajo, ¿cierto? Y cuando ellos estaban mirando cuando Jesús se fue, dos ángeles aparecieron y dijeron: varones judíos, ustedes, ¿por qué miran hacia arriba? Ese mismo Jesús que ustedes han visto subir, también lo verán descender en las nubes, ¿cierto? Pero el gran tema de esto es que había una promesa sobre ellos. Y la promesa era... Gracias. 3 días metidos ahí para que no puedan responder eso. Y va a venir otro consolador, ¿ya? ¿Y ese consolador quién era? El Espíritu Santo. Muy bien, pestañita, el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que es el Espíritu Santo, es la promesa que Jesús nos entregó. ¿Qué promesa nos dio? Así no se puede. ¿Qué promesa nos dio? Ya, a ver, en esta parte participemos todos, ¿ya? ¿Qué promesa nos dio? El Espíritu Santo, muy bien. Entonces, como Él nos dejó el Espíritu Santo,
Pero sin embargo a los primeros discípulos esta promesa no les vino inmediatamente. Ellos sabían que se les había prometido que vendría el Espíritu Santo, pero no sabían cómo iba a ser. No tenían idea. No sabían si era realmente, cuando Jesús dijo, va a venir otro como yo, que va a venir y va a estar con ustedes, que los va a consolar, que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, cualquiera podría haber pensado que era otro semejante a Jesús en cuanto a forma, en cuanto a textura, en cuanto a todo, pero sin embargo no fue así. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a orar, ¿para qué? Para que viniera el Espíritu Santo. Como fuera que la forma que tuviera, como fuera que fuese, pero ellos querían que viniera el Espíritu Santo porque era la promesa. Amén. Entonces ellos empezaron a orar, se juntaron todos y empezaron a orar. Y dice la Biblia que habían alrededor de 120 hombres, ¿cierto? Que estaban orando ahí en el día de Pentecostés. Estaban orando. Esa es una fiesta judía. Ellos estaban orando ahí y pidiendo al Señor, envíanos el Consolador, envíanos esa promesa que tú nos diste. De ahí el corito que nosotros cantamos a veces, 120 en Pentecostés, orando pedían al Señor. Sí, es un corito. Ahora, hay gente que decía 120 Pentecostés. No, no es eso. 120 en Pentecostés. Oraban y pedían la promesa. ¿Qué pedían? La promesa. ¿Y qué promesa era esa? Ah, bien, ahí estamos. Como dice la Mirla, la repetición es la madre de la retención. Entonces estamos repitiendo qué es lo que era. Entonces, la promesa. Oye Luis, pero para que te vayas, pues si no. Ya, entonces, lo que le estaba diciendo era que debía venir uno que era la promesa. Ahora, ¿esta promesa vino? Sí, sí vino. Y esta promesa cuando llegó, y lo relata también, entonces, el libro de los Hechos, y lo relata en el capítulo 2, pero al principio. Entonces, cuando él dice que estaban estos reunidos en Pentecostés, todos unánimes juntos. O sea, estaban todos realmente con un solo clamor, con un solo sentir. Ellos estaban unidos. Dice, unánimes juntos. O sea, ellos estaban todos deseando lo mismo. Ellos estaban diciendo, Señor, envíenos al Espíritu Santo. Amén. Entonces, ocurrió algo en ese lugar, que cuando ellos estaban haciendo esta petición, dice que vino ¿qué vino? Un viento, ¿sí? Recio. Dice que sopló en toda la casa. Y entonces dice, se les repartieron lenguas como de fuego. ¡Wow! Entonces dice, cuando ocurrió eso, dice, ellos empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ahora, esta señal, ¿por qué fue tan potente? Porque en ese tiempo, ahí en Jerusalén, había gente de muchas nacionalidades, de África, no sé, de Europa, gente que hablaba griego, gente que hablaba, no sé, latín, gente que hablaba en hebreo y así. Pero, sin embargo, cada uno escuchaba hablando en su propia lengua. Y era algo que era súper extraño. ¿Cómo es que dentro de estos judíos puede haber gente que habla en distintos idiomas? Era algo raro. Pero sin embargo, no faltaron los que empezaron a decir, no, estos están medio oscurados, por eso es que en definitiva están así, están borrachos. Por eso es que Pedro, cuando él se levanta después de esta manifestación, lo que él hace es decir, hey, un momentito, estos que ustedes están aquí viendo no están borrachos, no están ebrios, sino que en ellos ha venido el Espíritu Santo. ¿Y qué es esto que venga el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se manifestó sobre ellos para poder
mostrar públicamente lo que allí estaba ocurriendo. Y eso es lo que habitualmente nosotros escuchamos, que la gente dice, fueron bautizados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Y la gente tiende a pensar también entonces que cada vez que el Espíritu Santo viene sobre alguien es necesario que hable lenguas. Pero no es así. El Espíritu Santo es multiforme y por lo tanto se manifiesta de diferentes formas. Amén. Entonces, uno hablará lenguas, quizá otro se matará de la risa, quizá otro se pondrá a llorar, quizá otro empezará efectivamente a hablar en lenguas y quizá otro empezará a profetizar, y todo por el mismo Espíritu. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu es, y los enumera. Entonces está diciendo que de un solo fruto pueden venir muchas manifestaciones. ¿Me van a entender? Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que el Espíritu Santo quiere estar en ti y manifestarse. Amén. ¿Qué le estoy diciendo? Ay, hoy día le lleva cocaína. Muy bien. Nos estamos superando. Ahora ya café y galletas es la cosa. Muy bien. Dios bendiga a la pastora Zulema. En realidad esas galletas las hizo la pastora Zulema. Están hechas de su propia mano. Yo comí antes de subir, me aseguré. Muy bien. Pero hermano, por eso, cuando usted está en la transmisión en línea, usted se pierde el café y las galletas. Ustedes no saben. Aquí, mientras yo estoy aquí, habla, que habla, y atrás están, comen, que comen. Pues yo no. Pero bueno, es lo que le tocó al pobre pastor. Entonces, hay promesas del Señor que en este tiempo vienen sobre nosotros. Diga, hay promesas sobre mí. No se lo creyó. Ahora diga, hay promesas sobre mí. Lo que no me di cuenta es que algunos estaban diciendo, sí, hay promesas sobre mí. ¿Por qué? Porque el Señor a nosotros nos dejó precisamente esta misma palabra que está en el libro de Joel, y que aquí Pedro la reproduce, ese mismo Pedro, él la reproduce. ¿Por qué? Porque él dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿De qué está hablando? De que su espíritu va a ser derramado sobre todos aquellos que invocan el nombre del Señor. O sea, sobre nosotros. Diga, esa palabra es para mí. Una vez me enseñaron a mí que cuando una palabra era para mí, yo la tomaba. Decía, esa palabra es mía, no la dejo que sea, es mía. Entonces, él decía, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Varios tienen hijos, ¿cierto? Y mira una promesa que dice que tus hijos van a profetizar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que todos somos profetas? No, pero todos podemos ser movidos por el don de la profecía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos puede mover a profetizar en cualquier momento. ¿Se ha fijado que a veces uno está, o sobre todo cuando hay alguien predicando aquí arriba, y de repente está hablando algo y a veces te habla directamente y te dice algo, te entrega una palabra y tú dices, wow, esa palabra es para mí. ¿Cómo lo supo? ¿O no? ¿Se ha fijado? Porque el Espíritu Santo le da a las personas que entregan la palabra en ese momento el don de poder hablarte proféticamente o hablarte con un espíritu de ciencia o de sabiduría, y entonces eso queda de manifiesto cuando
Tú a veces ves una sola persona predicando, pero sin embargo a todos el Señor le habla de una forma diferente, individualmente. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que está hablando. You understand? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Espíritu Santo, entonces, siempre quiere moverse sobre nosotros, en nosotros. Amén. Entonces, ¿sabe que cuando dice esta palabra, vuestros jóvenes verán visiones? ¿Sabe lo que está diciendo? En una iglesia viva debe haber un mover del Espíritu Santo. Está diciendo, en una iglesia viva debe haber gente que profetice. Los jóvenes deben tener la capacidad de ver visiones en el Espíritu. ¿Me sigue? Las visiones tienen un porqué. Otro día la Ruth San Martín me contaba que la Kira decía que cuando ella estaba allá en el encuentro, en un momento ella veía como una gran luz que descendía en medio donde estaba el salón. Y decía, ¿por qué veo eso? Decía, porque estás teniendo una visión movida por el Espíritu. Entonces, cuando eso ocurre, tú empiezas a ver que las personas que están en un mover del Espíritu, precisamente ven cosas que son movidas por el Espíritu. ¿Me sigue? Entonces, tú puedes estar de repente en tu casa orando porque todos ustedes oran, ¿cierto? Entonces tú puedes estar orando y el Señor te muestra algo. Y cuando el Señor te muestra una visión, te muestra algo, entonces tú debes entender que el Espíritu te está mostrando ¿para qué? Para que tú precisamente intervengas en esta situación. ¿Cómo? A lo mejor como Mirta decía el otro día, la copastora, que el Señor le mostró una visión de un accidente. La Biblia dice que el Señor nos habla antes de tiempo, a tiempo, después de tiempo. Antes de tiempo es para prevenir. Entonces ella dice, oremos porque vi esta visión. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Oramos diciendo, Señor, que eso no se cumpla. Protege a mis hermanos, protege a todos los que estamos en Piedra Viva para que no pase esto. Entonces, y efectivamente no pasa. ¿Por qué? Porque estamos orando. El tema es, ¿qué pasa si usted no lo cree? Y usted dice, no, yo no voy a orar, son cosas de la hermana Mirta, ¿no? Y si eso mismo después hace que eso te ocurra a ti mismo, porque no creíste la palabra que estaba siendo soltada a través de esa visión, ¿me hago entender? Entonces, Dios por algo nos envía las cosas, para que nosotros estemos atentos, prevenidos. Entonces, ¿qué decía la palabra? Decía que nuestros ancianos soñarían sueños, pero no sueños de cabeza de pescado, sino que sueños que realmente lo que están indicando es un camino a seguir. O sea, todas estas cosas que habla Joel, las habla en base a que en los posteros tiempos una iglesia viva será capaz de profetizar, tener visiones, tener sueños, pero todas estas cosas movidas por el mismo Espíritu. ¿Me sigue? Ahora, esto no quiere decir que sea taxativo, no quiere decir que un anciano no pueda profetizar, o que un joven no pueda tener un sueño, o que, no sé, o que cualquier persona no pueda tener una visión. Puede. Esto simplemente es un ejemplo de las cosas que pasarían en los posteros tiempos. ¿Me hago entender? ¿Cuáles son los posteros tiempos? ¿Cuáles son? Le doy una pista, el día domingo en la mañana hubo un tipo hablando de esto, de cuál iba a ser los posteros tiempos. ¿Cuáles son? Estos. Muy bien, y estos son los posteros tiempos. ¿Saben por qué son estos los posteros tiempos? ¿Se acuerda cuando les hablaba del tiempo de la gracia? Y le decía que el tiempo se había cumplido y que prontamente Jesús iba a venir por su iglesia. ¿Se acuerda?
Entonces nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿De cuándo? Desde 1948 para adelante, cuando se cumplió que Israel volvió a ser una nación, empezó nuevamente ¿a qué? Empezó nuevamente ahí a contar el tiempo para llegar a la venida del Señor. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Ya voy a decir que les creo a todos que se acuerdan. La niña al tiempo que le entregué, ¿cierto? Esa. Ya. Ah, la que no terminé. Muy bien, esa misma línea que no terminé. Pero Juan se dispó porque Juan me dijo, explíqueme la parte que faltó. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este tiempo es cuando el Espíritu Santo se quiere mover en medio de su iglesia. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo se mueva en su vida? Porque de hecho dice, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Como 4. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? ¿Qué es un siervo de Dios? Partamos por ahí. Siervo no de ese que tiene cuernos. Hay algunos que tienen cuernos, pero no necesariamente son siervos. Estamos hablando del otro siervo, del siervo con S, ¿ya? Del siervo con S, no del siervo con C, ¿ya? Entonces, el siervo con S, que es de servidor, ese siervo, ¿ya? Digamos, para no entremos en confusiones, ¿ya? Claro, cada vez que después entremos en malentendidos. Entonces, los siervos de Dios, con ese, esos siervos, entonces, son los que en este tiempo sirven ¿a quién? Al Señor. Entonces, todos somos servidores de Cristo. Amén. Todos nosotros, los que somos cristianos, somos servidores de Cristo. Y por lo tanto, cuando la Biblia habla y cuando dice allí que de cierto sobre sus siervos, sobre sus siervas, derramará de su espíritu y profetizarán, está hablando de nosotros. Diga, está hablando de mí. Pero convéncete, Moriana, diga, está hablando de mí. Sí, está hablando de mí. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla de eso, está hablando de la gente que en este tiempo va a servir al Señor. Estos siervos, tú, yo, siervos del Señor, sobre los cuales se derrama el Espíritu Santo. Amén. Les voy a decir algo. Y esto porque creo que todos los que estamos aquí estuvimos el fin de semana juntos, ¿cierto? Sí, todos los que estábamos aquí. Entonces, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Precisamente lo que les pasó a muchos de los que fueron a vivir ese tiempo allá fue que el Espíritu Santo se manifestó en sus vidas sorprendiéndonos. ¿Cuántos fueron sorprendidos por el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Que de repente el Espíritu Santo a través de otras personas les habló cosas y usted dijo, ¿pero cómo? ¿Quién le contó acerca de mí? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Le pasó? ¿Cómo alguien pudo saber algo que me pasó cuando yo era niño, cuando era niña? ¿Cómo alguien pudo saberlo? ¿O no? ¿Le pasó? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba ¿sobre quién? Sobre el que estaba ministrando. ¿Y sabe qué? Así como usted se sorprende cuando es ministrado, yo le digo que los que estamos del otro lado terminamos igual de sorprendidos. ¿Por qué? Porque también el Espíritu Santo a nosotros nos va hablando, nos dice, dile esto, dile esto, dile esto. Y nosotros empezamos a repetir lo que el Espíritu Santo nos dice, y cuando vemos que realmente el Espíritu Santo está penetrando el corazón de las personas y le está desarmando con lo que le está diciendo, uno realmente está igual de sorprendido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que se manifiesta. Y eso es profecía igual. ¿Sabe que muchas veces la gente piensa que profecía es solamente cuando alguien habla acerca del futuro, eventos que están por venir? No, no es así.
El Señor te habla de muchas formas. Y la palabra precisamente lo que hace es sanar en nuestro corazón. ¿Cuántos fueron sanados el fin de semana? ¿Cierto? Y eso lo hace el Señor a través de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con todo esto? El Espíritu Santo está sobre ti. El Espíritu Santo está sobre ti. ¿Y de qué sirve que el Espíritu Santo esté sobre ti? Porque Él te va a empezar a guiar hacia la verdad que Él quiere que tú conozcas. ¿Vamos a entender? Hasta ahora ustedes han conocido una parte de lo que el Señor quiere que ustedes conozcan, pero viene aún más. ¿Cómo decíamos allá? Aún falta más. Y precisamente aún falta más. ¿Por qué? Porque el Señor siempre tiene algo más para nosotros. Amén. Entonces, en este tiempo, los que invocamos el nombre del Señor somos aquellos que fuimos llamados para salvación. ¿Cuántos fueron llamados para salvación? ¿No estáis convencidos, Juan? ¿Fuiste llamado para salvación o no? ¿Qué? Sí, pues fuiste llamado para salvación. ¿Sabes por qué? Porque llegaste a un lugar donde ni te imaginaste que iba a llegar. Pero sin embargo el Señor te habló a tu corazón y te desarmó y te volvió a armar. ¿Y sabes por qué hace eso el Señor? Porque Él quiere realmente que nosotros no tengamos duda de que Él es el que nos está hablando. ¿Me sigue? ¿Por qué dirá usted? Porque precisamente el Señor en este tiempo quiere llamar a aquellos que han de ser salvos. Aquellos que han precisamente de cumplir un llamado y un propósito en Él. Amén. Quizás tú no lo sabes, pero Dios tiene un propósito en tu vida. Un llamado. Entonces tú estás aquí y tú dices, pero ¿y qué querrá el Señor de mí? El Señor lo va a ir mostrando al tiempo. Dios lo va a ir mostrando. Y va a llegar el momento que Él te va a levantar para que tú puedas hacer aquello para lo cual tú sirves dentro del cuerpo. ¿El cuerpo cuál es? La iglesia. La Biblia dice que no todos somos manos, no todos somos pies, ni todos somos ojos o oídos. No todos. Entonces, porque cada uno de nosotros tiene una función dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Ustedes amén? Entonces, ¿cuántos hoy día vienen acá y creen que realmente el Espíritu Santo está trabajando en su vida? ¿Lo crees? ¿Que el Espíritu Santo está trabajando en ti? Yo te aseguro que si así no fuera, ni siquiera hubiese llegado hoy día. Pero sin embargo el Espíritu Santo te está moviendo. ¿Por qué? Porque está trabajando en ti. Amén. ¿Cuántos quieren más del Señor? Entonces, si queremos más del Señor, entonces tenemos que venir con todas las ganas creyendo que el Señor va a seguir obrando en nosotros. A mí el domingo me sorprendió la Anabela. ¿Qué le diga? Cuando la Anabela se puso a hablar aquí arriba, me sorprendió. Porque era otra Anabela el día domingo. No es la misma que se fue, era otra. ¿Sí? A lo mejor no te diste ni cuenta, pero sin embargo, cuando ella se paró a hablar aquí, ella habló de una forma diferente. Nosotros que la conocemos, sabemos que esa Anabela era Anabela 2.0. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué es eso? Porque el Señor está trabajando en ella para que alcance los niveles espirituales que Él espera. Amén. Amén. ¿Igual algo? El Señor hoy día quiere seguir trabajando en tu vida. Hoy. ¿Sabes qué? A lo mejor tú no sabes qué el Señor quiere de ti. Pero es el momento que tú le digas, Espíritu Santo, yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesta para que tú hagas la obra en mi vida. ¿Usted dice amén? ¿Usted dice amén? Porque no te llamó el Señor para que estuviese sentado en una silla para siempre, Luis. No. Dios te llamó para que tú el día de mañana puedas hablarles a otros y que otros puedan entender acerca del amor de Cristo. ¿Sabes qué, Eliana? Dios no te llamó simplemente para que fueses un número más dentro de la iglesia.
sino para que fuese su voz en la calle. Cuando antes estaba en la calle, la gente te veía y solamente te pedía el diario y tú a lo mejor le saludabas y se lo dabas. Pero el Señor te va a empezar a dar palabras para que hables. Y empezarás a decir cuando te digan, oye, te ves diferente, Liana. Y entonces tú le vas a decir, es que el Señor está trabajando en mi vida. Algo me pasó y el Señor está trabajando en mi vida. Y vas a decir, wow, te ves diferente. Yo quiero eso mismo que te pasó a ti. Entonces alguien te va a decir, oye Juan, algo te pasó. Cambiaste de un día para otro, como que andáis contento, ahora parece que no sé qué te pasó. Y Juan va a decir, porque el Señor está trabajando en mi vida. Y entonces Juan va a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Te gustaría que te pasara lo mismo? Yo sé cómo hacerlo, sé cómo invitarte a que vivas lo mismo. Y ¿sabe qué? A lo mejor usted puede pensar de que a lo mejor otras personas no van a entender lo que tú entendiste. ¿Y por qué no? Si tú lo entendiste, ¿por qué otros no? ¿Por qué no? ¿Sabe? El enemigo siempre está poniendo en nuestra cabeza que nosotros entendimos, pero otros no van a poder. Pero te digo una cosa, si tú entendiste y tú realmente llegaste al convencimiento de la verdad, cualquiera puede hacerlo. Porque, ¿sabes? Aquí hay gente inteligente que entendió que realmente el Señor está trabajando en ellos. ¿Me sigue? Entonces, ¿sabes qué? El Señor hoy día quiere hablarle a otros a través de ti. De todos nosotros me refiero. El Señor quiere hablarle a otros a través de ti. ¿Sabes por qué? Porque otros necesitan ser salvos. Otros necesitan que el Espíritu Santo también trabaje en ellos. ¿Para qué? Para que seamos muchos los que vayamos al encuentro del Señor. Amén. Entonces, debemos ser transmisores de lo que el Señor está haciendo en nosotros. No te quedes callada, no te quedes callado, sino que habla de lo que el Señor está haciendo en tu vida. ¿Por qué? Porque otros también que tú amas deben ser salvos. Amén. ¿Dice amén? Pónganse en pie, por favor. Quizá tú estás en este momento diciendo, pero yo, ¿a quién podría decirle que viniera? ¿Y si le digo y si se ríen de mí? ¿Y si no le dices y se pierden? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Decirle, ¿cierto? Porque si yo les digo, esas personas pueden llegar a convertirse al Señor. Y ese gozo que tú sentiste cuando estuviste en encuentro con Dios, otro lo puede sentir. Esa libertad que tú sentiste, otro la puede sentir. ¿Me sigue? ¿Sabes qué? Entonces, ¿sabe qué? El jueves generalmente yo estaba diciendo vemos menos personas. Porque por los trabajos, por la distancia, por distintas cosas. Pero sabe que el domingo vamos a estar casi todos aquí de nuevo. ¿Y sabe lo que tenemos que venir? Hacer una fiesta para el Señor. Hacer una fiesta para el Señor.